¿Qué tal, colega? Bienvenido a la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro módulo de Historia y Origen del Perro. Y el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más a la zootecnia canina. Y bueno, para retomar este tema y recordando un poquito lo que ya hemos platicado en las sesiones anteriores, vamos a hablar nuevamente sobre este proceso de domesticación. Pero vamos a enfocarnos ahora en recordar el hecho de que el proceso de domesticación no fue un proceso lineal, no fue un proceso que ocurriera solamente en un lugar geográfico o en un espacio determinado y que de ahí se expandiera al resto del mundo. Recordemos que el proceso existió un proceso de hibridación durante aproximadamente 100,000 años de convivencia entre los primeros perros y los lobos en estado silvestre, y que cuando ocurrieron estas condiciones extremas climáticas en todo el mundo, pues estos grupos de perros comenzaron a acercarse a las comunidades humanas. O estos grupos de lobos, de los primeros lobos, también comenzaron a acercarse a las comunidades humanas. Entonces, esta variedad o este proceso que ocurrió en distintos espacios geográficos, pues originó que a partir de una misma especie surgieran variedades que se corresponden con las características, pues principalmente climáticas y geográficas de cada lugar. Es decir, estas variedades al final surgieron por un proceso de adaptación a los entornos. Vamos a pensar que desde ese entonces comenzaron ya a existir variedades que propiamente no fueron llamadas razas, evidentemente, pero ya existían estas diferencias, estas primeras diferencias entre la misma especie. Entonces, el factor geográfico quizá fue uno de los más importantes para que nosotros actualmente podamos contar con una variedad tan importante o tan interesante de las razas en el caso de los perros. ¿Qué es la zootecnia? Bueno, la zootecnia la vamos a entender como una disciplina científica y técnica dedicada a la crianza de animales domésticos con el objetivo de cumplir y mejorar la función específica de los animales en un marco de estándares de bienestar. A través de la zootecnia, a través de la aplicación de esta disciplina científica y técnica, a lo largo de la historia, los seres humanos hemos logrado el objetivo de fijar ciertas características en los animales para que estos animales puedan cumplir con una función en particular, siempre pensando en beneficio de los seres humanos. Ahora, este proceso actualmente se desarrolla en cumplimiento con ciertos estándares que ya han sido acordados a lo largo de muchos años. Dentro de estos estándares, pues está evidentemente los estándares de bienestar. Sin embargo, el bienestar animal es un concepto que pues surgió entre los años 60 y 70 y que de manera original, cuando ya se practicaba la crianza de perros, pues no era aplicado en su momento. Al final, todo este proceso de zootecnia, toda esta aplicación de técnicas, esta selección de características, se ha ido desarrollando, ha ido mejorando y se ha ido estableciendo en distintos estándares. Recordemos que la zootecnia, entonces, tiene como fin específico agarrar estas características físicas, conductuales y fisiológicas y fijarlas, es decir, hacerlas permanentes en ciertas variedades. Ya no hablamos nada más del proceso de domesticación que implica necesariamente la selección de estas características, pero ahora lo que quiero hacer con estas características es fijarlas en su futura descendencia. Una vez que yo ya tengo yo ya obtuve cierta variedad, a mí me interesa que esa variedad permanezca de ese modo porque es una variedad de ese animal que a mí me va a funcionar para cumplir con ciertas actividades. Bueno, este proceso de selección, este proceso de fijación, que igualmente, así como ocurrió el proceso de domesticación, no ocurrió en un solo lugar sino que ocurre en distintos espacios geográficos, pues a mí me permite, a los seres humanos nos permitió elegir estas características, ¿no? Las físicas, por ejemplo, la talla, la complexión, el pelo, la masa muscular,
que cuando yo las elijo, estas características al final van a estar asociados a que esa variedad de la especie pueda cumplir o pueda llevar a cabo cierta actividad, ¿no? Que pueda cumplir con cierto fin zootécnico específico. En el caso de las conductuales, como la cacería, el olfateo, la presa, el pastoreo, entre algunas otras, el hecho de que yo pueda fijar esas características, pues se convierte ya en parte de la naturaleza de esas variedades. Y entonces yo voy a tener algunos perros cuya variedad es específica para fines de cacería y que en su naturaleza conductual está esa necesidad de expresar esa característica de cacería. O aquellos perros que llegan a desarrollar ciertas habilidades asociadas al olfateo, pues son animales que invariablemente van a requerir de manera natural expresar esas conductas. En el caso de presas es la misma situación y en el caso del pastoreo igual. Recordemos que serán entonces variedades que al tener en su naturaleza estas características, pues estas características se convierten en una necesidad para ellos. Y hay algunas características fisiológicas que en términos de zootecnia nos interesa fijar. Algunas son productivas y algunas pueden no estar necesariamente asociadas a características o a capacidades productivas. Esto podría ir de la mano precisamente con la capacidad olfatoria, con la capacidad de rastro, con la capacidad de aprendizaje, por ejemplo. Hablando de zootecnia canina, si habláramos, por ejemplo, de zootecnia de otras especies, pues estaríamos hablando de las capacidades productivas de leche, las capacidades productivas de carne, capacidades productivas de lana, por ejemplo, de pelo. Y bueno, pues en el caso de las no productivas es muy importante tenerlas en cuenta porque así como a lo largo de la historia los seres humanos nos hemos dedicado a fijar las mejores características de ciertas variedades, lamentablemente también hemos elegido de manera simultánea algunas características que no son precisamente las más deseables. Te estoy hablando de características, por ejemplo, como las anomalías o las enfermedades asociadas a la mala conformación o la mala constitución de la cadera, la mala constitución ósea de la cadera, lo cual provoca problemas de displasia, ¿no? Tenemos problemas, por ejemplo, de elongación del paladar blando en el caso de los perros o de las variedades braquicéfalas que tienen problemas respiratorios. Tenemos algunas razas que tienen predisposición genética al desarrollo de tumores, como en el caso de los boxer, y entonces, eventualmente, aunque nosotros hemos optado por elegir ciertas variedades y fijar ciertas características, lamentablemente habrá razas cuya naturaleza del desarrollo también trajo consigo estas características negativas. Algunos de ellos también son susceptibles a desarrollar ciertos procesos o a responder de manera inadecuada a ciertos procesos infecciosos. Podría suceder el caso, ¿no? Entonces, bueno, en términos de zootecnia, esto tiene implicaciones importantes porque también se convierte en un factor al momento de establecer los estándares de cada raza, ¿no? Y entonces decidir o determinar que si una variedad o una línea genética ha presentado predisposición a cierta anomalía, pues entonces pierde su valor comercial en términos de fin zootécnico, ¿ok? Ahora, ¿qué es una raza? Aunque en términos biológicos, en términos culturales incluso, podría haber distintas maneras de interpretarlo, para fines de zootecnia canina vamos a encontrar dos, y de estas dos hay seguramente una que será la más adecuada. La primera de ellas es que una raza es un grupo de animales que han sido seleccionados por los humanos para poseer una apariencia uniforme, heredable, que la distingue de los demás grupos de animales de la misma especie. Y en este sentido vamos a encontrar que efectivamente los animales que pertenecen a una raza pues deben cumplir con ciertas características que a pesar de que todos son perros, todos pertenecen a la misma especie, pues representan o más bien presentan ciertas características que los distinguen entre unos y otros. Sin embargo,
para fines de la función zootécnica o para fines más bien de los estándares raciales, podemos pensar más en este caso. Una raza es una raza si un número suficiente de personas dicen que lo es. Y esto sucede por una razón. La zootecnia canina y las distintas razas de perros a lo largo del mundo no están determinadas por un organismo gubernamental internacional, ni por organismos científicos de grado internacional. Al final, las razas están reconocidas por organizaciones civiles de impacto internacional, pero que han determinado ciertas características que a ellos van a ayudarles a permitir decidir si una raza puede ser reconocida como tal o no. Y entonces vamos a tener este tercer cuadrito. El reconocimiento de una raza está sujeto al cumplimiento de estándares establecidos por distintos grupos y de acuerdo a intereses particulares. ¿Okay? La zootecnia canina actualmente se ha convertido pues en una actividad ligada más o ligada en mayor parte a fines económicos, lucrativos, ¿no? Fines de competencias de nivel internacional, que por supuesto hay organizaciones que han determinado los estándares más altos para poder otorgar un reconocimiento a un ejemplar que pertenece o representa a una raza específica. Existen distintas organizaciones en cada país, pero a nivel internacional hay dos que son quizá las de mayor reconocimiento. La Federación Cinológica Internacional y el American Kennel Club. De estas dos te voy a platicar primero del American Kennel Club, que es una organización que específicamente se enfoca a las competencias y a la selección de razas de perros en Estados Unidos. Es una organización que se fundó en 1874. Es una organización muy antigua. Y únicamente reconoce 195 razas puras. Y estas las divide en 8 grupos. Vamos a recordar que el término de razas está ligado a que un número suficiente de personas pueda reconocer que una raza es efectivamente una raza. Y en el caso del American Kennel Club, lo que hace es revisar toda una línea genética de ciertas variedades de perros para poder determinar si puede atribuirse el carácter de raza a esa variedad. Pero además requiere que esa raza tenga impacto económico, que tenga interés, que sea una raza de interés para los futuros consumidores. ¿Por qué no puede ser lo contrario? Porque no va a determinar la existencia de una raza que no va a generar un beneficio económico en términos productivos. ¿Okay? Bueno, en el caso del American Kennel Club, esta te la voy a platicar para que la conozcas. Trabaja específicamente en Estados Unidos, pero es una organización de amplio reconocimiento. Divide a sus perros, a sus razas más bien, en 8 grupos. El primero de ellos es el de los perros deportivos o de muestra. Son perros que de manera natural fueron diseñados para la cacería, para recuperar presas en cuerpos de agua, es decir, agarrar la presa y llevarla al cazador, y para desarrollar sus actividades en zonas boscosas. Son perros sumamente ágiles, son perros muy inteligentes, son razas muy inteligentes. Son razas cuyas capacidades de trabajo fueron tan bien desarrolladas y están tan bien fijadas que cuando se llevan a ámbitos hogareños requieren invariablemente ser llevados a esos procesos de trabajo para favorecer la expresión de sus conductas normales. Estoy poniendo aquí el ejemplo de un pointer, de un setter y de un golem. En el caso del grupo 2, por ejemplo, vamos a hablar de los perros sabueso. Seguimos con el American Kennel Club. Estos perros tipo sabueso, por ejemplo, se dedican a, o son eficientes más bien, no se dedican, son eficientes en la búsqueda
de presas o en encontrar objetos por medio de rastro. Pero además sus capacidades olfatorias y visuales son increíblemente desarrolladas. En el caso de estos perros que tienen las orejas largas, por ejemplo, al agacharse y buscar rastros, forman una especie de conos en el suelo que les permiten discriminar entre varios aromas y seguir rastros con mayor precisión. En el caso de los galgos, que son excelentes perros de carrera actualmente, pues son, vamos a decirlo así, cazadores visuales, ¿no? Una vez que han encontrado a su presa, van a fijar o van a expresar esa conducta de cacería hasta lograr encontrarla. En el grupo 3 del American Kennel Club vamos a tener los perros de trabajo. Los perros de trabajo son perros sumamente inteligentes, de temperamentos muy estables, que aprenden con mucha facilidad y que requieren invariablemente expresar esas conductas. ¿Okay? Son perros de trabajo, son perros muy fuertes que cuando no son llevados a ese ámbito, cuando no se les permite desarrollar esas conductas, entonces empiezan a frustrar sus capacidades, ¿no? Y eso eventualmente nos generará problemas de conducta. Eso sucede en todas las especies, en todas las razas. En el grupo 4, por ejemplo, a pesar de ser variedades muy pequeñas, animales que que aparentemente podrían ser muy cómodos para el hogar, son animales cazadores. Son animales que de manera natural van a buscar qué atrapar a nivel del suelo, van a buscar las madrigueras, van a llamar, su atención se va a centrar en cualquier objeto que se mueva, sobre todo si se mueve muy rápido, cualquier objeto extraño, y van a intentar atraparlo. Y no van a estar en paz hasta que no logren atraparlo, porque ese es su objetivo. Su objetivo de trabajo es la cacería. Son sumamente energéticos, son animales muy resistentes y, bueno, pues aunque responden muy bien a los procesos de adiestramiento, requieren expresar esas conductas. En el grupo 5 se incluyen las variedades toy de algunos que incluso tenemos en variedades gigantes. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que las variedades gigantes de algunos de ellos podrían ser específicamente para el trabajo en agua, por ejemplo, en el caso de un caniche gigante, las variedades toy pues cumplen con una función de compañía. Y son aquellas variedades que normalmente vamos a encontrar en los hogares, ¿no? Y que pues la posibilidad de que lleguen a desarrollar problemas conductuales asociados a que no puedan expresar esas conductas son realmente mínimos. El tipo de problemas conductuales que ellos llegan a desarrollar son de otro tipo comparado con las que podría tener un animal de trabajo. En el grupo 6 vamos a encontrar perros que originalmente eran creados o eran utilizados para fines de trabajo, para tiro, para búsqueda, pero que de acuerdo a esta organización, el American Kennel Club, actualmente cumplen una función de compañía. Son animales que igualmente requieren expresar sus conductas, pero que en el ámbito hogareño se han desarrollado muy bien y ya están adaptados, digámoslo así, y de manera habitual pues ya se les encuentra en hogares. En el grupo 7 tenemos a los perros de pastoreo. Estos perros de pastoreo con habilidad de mover grandes grupos de animales, controlar el movimiento de los rebaños, ¿no? Son animales muy ágiles, sumamente inteligentes y en su naturaleza está precisamente poder mover estos grupos de animales. E invariablemente tendrán que expresar una conducta o desarrollar habilidades que les permitan expresar esta conducta. Desarrollar y aprender habilidades que les permitan expresar esta conducta. Esta conducta de búsqueda, esta conducta de mover rebaños, esta conducta de superar retos incluso, porque son animales que de manera natural fueron diseñados para esto. Y en el grupo 8 encontramos lo que el American Kennel Club llama el grupo misceláneo. Y en este grupo misceláneo podemos encontrar una variedad muy grande de animales, de perros, evidentemente, pero que no pertenecen a ninguno de los otros grupos. Y no pertenecen no porque no de manera natural no pertenezcan a un grupo,
sino porque el American Kennel Club no ha determinado las líneas genealógicas de cada una de estas variedades y no ha llegado a un acuerdo para que de verdad una variedad sea reconocida como una raza. Entonces, los perros que están en este grupo pueden competir a distintos niveles, pero finalmente no van a ser reconocidos como alguna raza. A diferencia de la Federación Sinológica Internacional, esta tiene 91 miembros. Está constituida por 91 países. Países que serán miembros de pleno derecho, miembros asociados o solamente socios. Y la Federación Sinológica Internacional es quizá la organización que tiene mayor influencia en el caso de México. México es representado ante la FCI por la Federación Canófila Mexicana. Y la Federación Canófila Mexicana es aquella organización civil que en nuestro país se dedica precisamente a establecer y a aplicar los estándares de crianza. Tiene un banco de semen que permite garantizar que se va a llevar a cabo la reproducción de los mejores ejemplares de las razas que van a pasar algún proceso de competencia. Desarrolla y establece los estándares de competencias, por ejemplo, deportivas, ¿no? De búsqueda, de obediencia. Es una organización que tiene procesos bastante interesantes de capacitación y desarrollo y siempre tiene una oferta interesante en este sentido. Y recientemente abrió su escuela de medicina veterinaria y zootecnia enfocada a pequeñas especies. En el caso de la Federación Canófila Mexicana, 91 miembros, reconoce hasta 343 razas y ellos lo dividen en 10 grupos. Y estos 10 grupos van a ser precisamente el grupo de los perros pastor, los perros tipo pinscher, los terriers, los perros tipo teckel, los perros tipo spitz y primitivo, perros a hueso y rastro, perros de muestra, cobradores y levantadores de caza, perros de compañía y lebreles. Más adelante vamos a abordar con mayor profundidad a estos 10 grupos de la Federación Canófila Mexicana y la Federación Sinológica Internacional. Muchas gracias, chicos.